Gracias, voy a okay. Les voy a compartir mi pantalla para iniciar. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, compartiendo, como decía Ale, bueno, ay, se fue la última, espérenme. Desde el inicio de Balance, pues he estado yo acompañando un poquito a Ale y viendo cómo ha crecido este proyecto y me gusta muchísimo y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes compartiendo el día de hoy un tema que me parece que puede ser pues muy interesante para todos. Suena un poco raro y a lo mejor al principio dirán, bueno, parecería que es más enfocado a bebés, pero el vínculo pues es enfocado a todos los seres humanos, a cualquier edad, en cualquier momento de la vida. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre el vínculo y la importancia que tiene este en el desarrollo emocional de los niños. Para empezar, yo quería ponerles esta frase este párrafo que me gusta mucho de una autora que es muy conocida por el trabajo que, en teoría del apego y en todo lo que tiene que ver con los vínculos, que dice, la relación profunda con otras personas es, desde el principio y hasta el final de la vida, la experiencia más potente. Nos construimos, nos conocemos y nos pensamos a nosotros mismos a través de nuestros vínculos. O sea, el vínculo nos hace completos, el vínculo nos forma. Somos lo que somos por los vínculos que hemos generado a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué el tema es importante para ustedes como papás y por qué pensé un poco en cómo enfocarlo hacia ustedes que están, pues entiendo yo, en la crianza de niños desde preescolar hasta primaria, ¿no? Que son estas edades muy sensibles en donde todo lo que va pasando durante estos años tiene pues, una importancia enorme para el futuro desarrollo de nuestros hijos. Déjenme ver si puedo cerrar aquí porque no, ahí está, no me deja leer. Bueno, ¿por qué les puse esta diapositiva como para empezar? Digamos que la salud emocional se basa en el desarrollo de los vínculos que hacemos con nuestros hijos y el vínculo que nuestros hijos hacen con nosotros. El primer año de vida es el periodo de tiempo en el que se da el mayor crecimiento y el mayor número de cambios y adaptaciones en el desarrollo del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el primer año de vida el ser humano tiene el mayor número de cambios que va a tener en el resto de su vida. O sea, de que nace a que cumple un año, el cambio a nivel físico, cognitivo y emocional, a nivel cognitivo y emocional va junto, es el más amplio que va a tener, aunque vida 100 años, no importa. Ese primer año de vida es importantísimo. Los primeros 1000 días del ser humano, que son aproximadamente 3 años, son el periodo en el que mayor número de conexiones neuronales se dan. Y es cuando se establecen muchas de las bases del futuro biopsicosocial del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el periodo de tiempo de estos primeros 3 años, se forman las bases de la salud emocional del ser humano. O sea, en estos primeros 3 años que son súper sensibles, se van a fundamentar muchas de las bases emocionales que vamos a tener para toda la vida, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes, por eso no sé si ustedes escucharán o han escuchado o han leído por ahí que se le está dando muchísima importancia a todos los países del mundo a estos primeros 1000 días, ¿no? De hecho, hay por ahí un programa que se llama Los Primeros 1000 Días en Estados Unidos, aquí en México, se han hecho algunos programas para este apoyo, porque se considera que en este periodo de tiempo es tan importante el cuidado emocional y el desarrollo de los niños que nos va a permitir prever algunas cosas a futuro. Ok. El desarrollo del niño, como ustedes sabrán, está dividido en 4 áreas: el físico, la cognitiva, la social y la emocional. Cada una de estas áreas se va desarrollando todo el tiempo, durante muchos años, ¿no? Digamos que los primeros 7 años son como del desarrollo más importante, pero luego por ahí de hasta los 20, 24 años, pues sigue habiendo un desarrollo hasta que se establece ya la adultez como tal, que a lo mejor se nos hace raro, pero esto llega alrededor entre los 21, 22 años más o menos,
que es cuando realmente el desarrollo en ese momento se considera que está completo. Algo que es importantísimo y que nos diferencia del resto de las especies es que el ser humano es el único ser, digámoslo así, que depende, o de los pocos seres vivos, que depende al 100% del cuidado de otra persona cuando nace y durante los primeros meses de vida, probablemente de los primeros años de vida, ¿no? Otras especies, pues inmediatamente ustedes habrán visto, otras especies pues inmediatamente el caballito se para y camina, y tienen como mucho más independencia rápida. El ser humano no, el ser humano necesita de otro para desarrollarse los primeros años de vida. Existe una necesidad humana universal para formar vínculos afectivos estrechos. John Bowlby es uno de los grandes estudiosos de todo lo que tiene que ver con la teoría del apego, todo lo que tiene que ver con los vínculos parentales, y quiero yo aquí aclarar que cuando hablo de parentalidad o vínculo parental me refiero a vínculo con padre, madre o el cuidador que esté a cargo del niño o niña del que esté a cargo, digámoslo así. ¿Cuál es la diferencia entre el vínculo y el apego? Porque es muy común que oímos por ahí distintas connotaciones tanto de vínculo como de apego, ¿no? En algunas cosas el apego se interpreta como ese apego hacia las cosas y que no me permiten soltarlo, y bueno, eso es en otros ámbitos, digámoslo aquí. Aquí sí me gustaría que quede muy claro y que lo identifiquemos. El vínculo es la relación estrecha de amor, cuidado y contención que se forma entre la madre o el padre o cuidador y su hijo. O sea, es el vínculo que yo, mamá, genero hacia mi hijo. Y el apego es al revés. El apego es el lazo afectivo que el niño establece con las personas del sistema familiar más cercano. O sea, el vínculo es de aquí para allá y el apego es de allá para acá, ¿no? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque evidentemente vínculos vamos a ir haciendo toda la vida, ¿no? Y las figuras de apego iniciales sí van a ser muy importantes en esos vínculos que vamos a reproducir después. ¿Cómo se va evolucionando este vínculo parental? Bueno, con mamá o con la figura materna, en la que sea la que funcione, digamos, como figura materna, generalmente inicia desde el embarazo y muchas veces antes, ¿no? Hay mujeres que tienen la fantasía o el deseo de ser madres desde muchísimo tiempo antes de que se dé el embarazo. Y desde ahí se empieza a formar un vínculo con ese probable o posible bebé que venga en camino, ¿no? Al momento del nacimiento se fortalece y se confronta con el bebé real. El bebé real es ese que se confronta con lo que nos habíamos imaginado y con lo que de pronto tenemos en las manos, ¿no? Y bueno, todos ustedes que están aquí, supongo que todos tienen algún contacto, algún hijo, hija, ¿no? Y se habrán imaginado previamente al nacimiento a este niño y de pronto cuando nacen y nos lo traen, pues es diferente a lo mejor a lo que nos habíamos imaginado o a lo mejor no tanto, ¿no? Pero esa confrontación con el bebé real, en ese momento, cuando veo la cara de mi hijo ya real, es cuando ese vínculo, pum, como que acaba de conformarse como en esa confrontación con la realidad, ¿no? Evidentemente, este vínculo va a ir creciendo y fortaleciéndose con el contacto, con las interacciones, con cómo me responde el bebé, y con todo lo que se va dando en estos primeros meses de vida y con la sensibilidad que tenga yo como papá o mamá para responderle a este niño. Y con papá o con la figura paterna, el vínculo inicia de manera más clara a partir del nacimiento. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ustedes dirán, pues, puede ser igual, pero la parte del embarazo, la parte en el que la mamá empieza a sentir los movimientos y todos los cambios físicos que empiezan a ver, evidentemente hacen un contacto mucho más fuerte con este bebé desde antes
que el papá. El papá, pues cuando lo toca en la pancita de la mamá, cuando empieza a ver los ultrasonidos a lo mejor ya más claros y no solamente de como manchitas, ¿no? Empieza a generarse un vínculo, pero más claramente cuando hay un contacto ya físico con este bebé, es cuando nace, ¿no? Entonces ahí puede haber ciertas diferencias. Obviamente todo esto tiene sus individualidades entre el papá y la mamá, ¿no? O entre la figura paterna o materna. Evidentemente, cuando nace, el padre afilia a su hijo, ¿no? Entonces, en esta afiliación, que es cuando se conforma esta familia, reconoce, digamos, a este hijo eh, como parte de esta pareja que ha formado, ¿no? El proceso de vinculación puede tomar un poquito más de tiempo. A veces, algunos papás o algunos hombres tienen un poquito más de dificultad pues para sentir todo esto que las mujeres a lo mejor embarazadas sienten más abiertamente y les puede costar un tiempito. A veces algunos papás presentan alguna dificultad, en otros casos no pasa absolutamente nada, pero el papel fundamental del padre en estos primeros meses de vida es el apoyo a la mamá, el apoyo y el soporte a la mamá, lo cual le permitirá hacer a ella pues muchas de las funciones, por ejemplo, como amamantar, pues que tiene que hacer ella o pueden compartir, pero que debido a la cantidad de energía psíquica que requiere el embarazo, pues usualmente vienen movimientos emocionales importantes en algunas mujeres y el que papá ayude, sostenga, esté presente, pues va a ayudar a que todo esto funcione de la mejor manera. El vínculo parental se genera primero por el deseo y la espera de este bebé. Idealmente, a veces, pues bueno, no es que se haya planeado tanto y llega, pero el proceso del embarazo, estos meses del embarazo nos permiten hacernos a la idea o esperar o ir planeando la llegada de este bebé. Y bueno, después con la convivencia y la presencia, esto se va fortaleciendo muchísimo. Se le tiene que dar un espacio emocional al bebé. O sea, tenemos que darle un espacio psíquico a este bebé, pues para que entre, ¿no? O sea, nosotros tenemos, por eso, cuando trabajamos con embarazadas, es muy importante, es muy rico, porque es un tiempo como de muchos movimientos emocionales, en donde empezamos a darles espacio psíquico a la llegada de un nuevo ser, pues que va a venir a cambiarnos la vida. Todos ustedes lo sabrán de mejor manera. Eh, Evidentemente, el vínculo parental crece a partir de la retroalimentación y de los cuidados y de la cercanía con el niño. Si yo le hago caras y el niño me responde, o cuando va creciendo me empieza a hablar, o me empieza a contestar cosas, o puedo empezar una interacción cada vez más grande con el niño conforme va creciendo, todo esto va fortaleciendo el vínculo parental. El contacto físico, la mirada, la escucha, todo eso lo fortalece muchísimo. Idealmente se aprende a conocer y reflexionar sobre las necesidades, deseos, gustos, reacciones emocionales del niño y se aprende a leer. Ay, perdón. No, se metió algo ahí. Se aprende a leer a nuestros hijos, aprendemos a leerlos, aprendemos a conocerlos, a saber cómo está, cómo se encuentra. Todo esto es parte de la formación del vínculo parental. Es un vínculo distinto, es un tipo de relación distinta al que podemos tener con otras personas, porque el vínculo con nuestros hijos requiere además pues el cuidado, la responsabilidad, toda esta parte de lo que es la crianza, tal cual, ¿no? Y que no tenemos con otras personas. Por ejemplo, si nos vinculamos con nuestras parejas, tenemos el vínculo con nuestros amigos, pero este vínculo es muy particular y por eso se le ha dado tanta importancia y hay tantos estudios ahora que nos hablan de cómo se va desarrollando a través del tiempo. Obviamente, no siempre las cosas son tan bonitas, ¿no? Hay muchas veces que pues, se pueden presentar ciertas dificultades en el vínculo con los bebés, que pueden tener pues diversas connotaciones y que se pueden ir trabajando para que esto sea
como mucho más amable para todos, ¿no? Ahora, por otro lado, el apego. El apego que genera el bebé con sus figuras parentales proporciona al niño la seguridad y la confianza necesaria para explorar el entorno y para sentirse seguro en la vida, idealmente. O sea, idealmente el niño, el bebé, porque estamos hablando que esto es cuando están chiquititos, el bebé tiene que ir desarrollando esta seguridad que le brindan las figuras que lo están cuidando, ¿no? El bebé tiene que saber que hay un mundo allá afuera que es seguro para que él siga desarrollando, para que él siga explorando y para que él vaya pasando las diferentes etapas de su vida, ¿no? Es fundamental en el desarrollo emocional del niño. Probablemente ya lo han oído por ahí. El apego se divide principalmente en dos grandes tipos. El tipo de apego seguro, que es el ideal, en el que le permite al niño sentirse seguro, sentirse cuidado, sentirse querido, visto, tomado en cuenta sus necesidades y que esto le permite desarrollarse de una manera más óptima. Y por otro lado está el tipo de apego inseguro, que tiene diferentes subtipos, digámoslo así, que es el evitativo, el ambivalente, el desorganizado, que se genera también a partir de ciertos contactos o relaciones que se van haciendo con este bebé, que no le permite sentirse tan seguro en el mundo, ¿no? La base, ay, no, ya lo regresé, acá. La base segura, que precisamente habla de ella Bowlby, es, digamos, que lo que idealmente tendrían que tener todos los niños y lo que idealmente debimos de haber tenido todos al inicio de nuestra vida para sentirnos seguros en cómo nos desarrollamos. La base segura tal cual, ¿no? Es como ese piso seguro en donde yo como padre le puedo ayudar a mi hijo a que él el resto de su vida tenga la suficiente sensación de seguridad y de sentirse, pues tal cual, apto, capacitado, querido, acompañado, etcétera, a lo largo de la vida para que pueda desarrollarse como él quiera, ¿no? Esto evidentemente se da a partir de las respuestas sensibles a las señales y necesidades del bebé. ¿Cuáles son esas respuestas sensibles? Pues muchísimas de las que ustedes deben de hacer todos los días con sus hijos, ¿no? Que si estaba muy bebito y lloraba porque ya sabía yo que tiene hambre, pues voy y le doy de comer. Que si ahora lo veo llegar de la escuela con esa carita triste porque algo le pasó y le pregunto por qué, esa es una respuesta sensible. Que si le da miedo en la noche porque tiene pesadillas y necesita que lo acompañe un tiempo y tal, eso es una respuesta sensible. O sea, es esa parte en donde el niño que todavía, y sobre todo tan chiquito, no puede regular sus emociones, necesita del otro externo, que idealmente son sus figuras parentales, ¿no? El apego se establece a los 8 meses de edad. Es ese momento, o sea, todos los primeros meses de vida hay muchísimos factores que se van desarrollando en el niño y que va, bueno, pues ustedes se recuerdan a sus hijos de que tenía un mes a que tiene 3 meses, son bebés totalmente diferentes y crecen y hacen cosas diferentes, gesticulan diferente, empiezan a hacer muchos más movimientos y bueno, conforme va avanzando la edad, el desarrollo cognitivo va avanzando y le permite a los 8 meses ya identificar de manera clara quiénes son sus cuidadores principales, hasta los 8 meses, ¿no? Anteriormente, ellos pueden identificar más o menos quién les da más cariño, quién los cuida y tal, pero a los 8 meses ya pueden identificar esas figuras principales que pueden ser o papá o mamá o el cuidador principal o la persona que esté a su cargo, ¿no? Evidentemente se establece el tipo de apego y aquí estamos hablando de este tipo de apego seguro o inseguro, pero sí se puede modificar a lo largo de la vida. Por eso es importante que estemos hoy platicando de esto, porque a lo mejor ustedes dirán, bueno, pues ya mi hijo tiene 10 años, esto ya que ya pasó, ¿no? No, hay cosas que podemos trabajar todos los días por la seguridad emocional y la base segura de nuestros hijos.
El apego es indispensable para la sobrevivencia del ser humano. O sea, un bebé que no se siente querido, apegado, este, pues sostenido tal cual, es difícilmente que pueda como, como sobrevivir, ¿no? De hecho, se hicieron muchos estudios en diversos, pues antes se le llamaban orfanatos o casas cunas, en épocas de la guerra, en donde todos los bebitos que quedaban abandonados porque sus papás morían o por diversas situaciones, y no había los cuidados que idealmente hoy debe de haber en este tipo de lugares, pues al final se quedaban en un estado muy letárgico, ¿no? Y perdían toda la vitalidad que deberían de haber tenido, ¿no? Entonces, el apego sostiene a los niños en la vida, ¿no? Los hace como aferrarse o ser o estar en la vida. El niño irá aprendiendo que a través de sus figuras parentales seguras y confiables puede explorar el mundo sin riesgo. O sea, nosotros, a través de nuestros cuidados, de estar al pendiente, de ser sensibles, de mostrarles pues todas estas conductas parentales, les estamos enseñando que el mundo puede ser un lugar seguro. Ustedes dirán, bueno, no está tan seguro el mundo y menos en estas épocas, pero el mundo del niño, el mundo que representa su casa, la escuela, por ejemplo, ¿no? Que ustedes seguramente cuando iban a meter a sus hijos a Balance, pues estuvieron viendo diferentes tipos de escuelas y por algo esta escuela sintieron que era el lugar ideal para sus hijos. Bueno, todo esto que ustedes hacen para que ellos se sientan más seguros, más confiados, tranquilos, que no tengan que estarse preocupando por otras cosas, es una manera de que ellos aprendan a que se puede vivir bien, a que hay seguridad en este mundo para primero aprender a caminar, aprender a comer, ir a la escuela, hacer amigos, estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Ser independiente, hacer ciertas actividades. En fin, todo esto se va fomentando a partir del establecimiento del apego. La angustia de separación, que seguramente han oído por ahí, generalmente empieza justo a los 8 meses. ¿Qué pasa aquí? Cuando no hay la suficiente certeza de que mis figuras de apego van a estar ahí tan disponibles como yo quisiera o como yo necesito, me angustio, ¿no? Me angustio y entonces cuando se separan o cuando viene este proceso justo a los 8 meses de separación en donde el bebé percibe que mamá o papá se aleja y por cierto tiempo y entonces me siento que me falta algo, tiene que ver justamente con toda esa seguridad que les vamos a ir como creando desde que son pequeñitos, ¿no? Esto puede aparecer por momentos. Por ejemplo, hay niños que seguramente lo ven en la escuela, que llegan el primer día de clases y no tienen ningún problema para entrar y se despiden y que te vaya muy bien, un besito y ya. Hay otros niños que a lo mejor les va a costar muchísimo más trabajo precisamente por la angustia de separación, ¿no? Y que a lo mejor tomarán varios días para adaptarse y a lo mejor tendrán que tener periodos más breves de adaptación primero. Hay otros niños que casi se bajan corriendo del coche y no pasa nada. Todo esto tiene que ver con el tipo de apego, ¿no? Y cada uno de ustedes puede pensar en qué momento sus hijos, por ejemplo, pueden presentar ciertas angustias o nunca las presentan, también puede ser, ¿no? Y tiene que ver justamente con esta lejanía o con esta necesidad de sentirse pues más protegidos o más cercanos o más contenidos, si sería la palabra, más bien, con sus figuras de apego, ¿no? El apego será un regulador en la relación con mamá y papá o figura parental, así como una influencia importante en la regulación de las relaciones sociales y afectivas futuras. O sea, el apego que yo genero con mis figuras parentales tendrá que ver con esas otras, con ese otro tipo de relaciones que vaya yo generando a lo largo de mi vida. Muchas de las conductas, actitudes, respuestas que yo tenga en relación a mis figuras primarias de apego,
pues probablemente de pronto aparecerán cuando esté yo más grande o cuando pues me encuentre en ciertas situaciones, se activan, digámoslo así. No quiere decir que no se pueden ir modificando a lo largo de la vida, sobre todo cuando se les da la atención y la importancia, ¿no? de trabajarlas, digamos, personalmente. El apego va a influir en el desarrollo de la empatía, la modulación de sus impulsos y sus deseos, la construcción de un sentimiento de pertenencia y el desarrollo de sus capacidades de dar y de recibir. Fomentará la formación de una conciencia ética y le permitirá desarrollar recursos internos para manejar situaciones difíciles. O sea, el establecimiento del apego, el tener una base segura, el que desde pequeños se sientan seguros, va a influir en muchísimas áreas de su vida para siempre, ¿no? Si se dan cuenta esto que dice al final, ¿no? Pues son un chorro de situaciones y de herramientas emocionales que los van a fortalecer pues, para el resto de su vida. Les voy a poner un ejemplo ahorita que quiero que lo vean. Aquí pongo la mirada y respuesta a las figuras parentales son la retroalimentación directa del niño, son su espejo. ¿Por qué les voy a poner este ejemplo? Y es un ejemplo con un bebé porque es con los que siempre se hacen este tipo de experimentos, ¿no? Pero que luego lo vamos a traducir a lo mejor a niños un poquito más grandes. Este es un video de un experimento que se llama Still Face. Bueno, en español es como la cara sin expresión, ¿no? Y son estudiosos de la teoría del apego, en donde van ejemplificando los diferentes tipos de reacciones de los bebés con diferentes tipos de reacciones de las mamás. En este caso, bueno, se los voy a ir explicando conforme lo vayan viendo. Es una mamá con una bebita, más o menos ha de tener unos 9 meses la niña. Y bueno, a ver, se los voy a poner. Está en inglés, pero bueno, se los voy traduciendo. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we hablando de que started los bebés de studying tan chiquitos son muy reactivos a 34 toda la years ago, respuesta, when digamos, de su people entorno, didn't think ¿no? that infants could engage in social interaction. Y todo lo que tiene que ver And con Still la Face experiment that the interacción mother did social. was she sits down and she's playing with her baby who's about Aquí a year tenemos a of una age. mamá que está jugando con su bebé y está haciendo como todo lo que, And she gives a todas greeting las to the baby, reacciones the baby que la gives a bebé greeting necesita back to her. para estar con ella This y le está baby starts reaccionando, digamos, pointing a la at bebé. different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to La mamá coordinate está jugando con ella, está interactuando, le está what they want to respondiendo. do Fíjense cómo in la the world. niña And that's really hace what the diferentes baby tipos de cosas is y la used to. mamá And reacciona, then ¿no? we, as the mother, Y aquí viene el to not experimento, que es respond cuando to se the le baby. pide a la mamá que no reaccione ante The las baby very reacciones de la quickly bebé. picks up on this. La And then bebé she rápidamente uses se da all of cuenta de her que la mamá abilities cambió. to try and get the mother back. Va a She hacer todo smiles lo at que the mother. pueda para hacer que su mamá She regrese. points because she's used to the mother Mira, looking where she señala, points. habla, The baby se puts both mueve. hands Todas up esas son in front of conductas de her apego. O and sea, ella lo que quiere es says, que la mamá le "What's responda. happening here?" Y se empieza a She angustiar. makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing Le this?" dice, ¿por qué no me Even in reaccionas? those 2 Vamos a hacerlo minutes otra when vez, ¿no? they don't get the normal Ella no reaction, entiende por qué they pasa esto. react with negative emotions. They turn away. Y They vienen feel the emociones stress of it. negativas y They se actually may voltea. lose control of their posture because of the stress that they're La experiencing. niña se frustra mucho y genera mucho estrés, ¿no? Bueno, esto fue breve y ya le responde a la mamá. Y la niña inmediatamente vuelve a conectar con ella. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is Ay, perdónenme, ya les dejé de compartir la pantalla. Ya, perdón. Bueno, evidentemente estos estudios son muy breves,
Y es importante mencionar que no pasa nada con esta bebé. Conforme la mamá reacciona nuevamente hacia ella vuelve a sentirse bien, ¿no? Ella vuelve a reaccionarle a su mamá. Pero ¿cuál es la importancia de esto? La importancia que hoy quiero compartir o platicar con ustedes es cómo nuestros hijos necesitan de nuestra reacción, ¿no? Sea esta bebé, sea esta bebé que está tratando de hacer todo lo posible para que su mamá le reaccione, sea un niño en edad preescolar a lo mejor que me está haciendo un berrinche, o sea un chico de 9 años que de pronto me contesta feo. Todas las reacciones que vienen de nuestros hijos necesitan una respuesta. Ellos están esperando que les respondamos. Y a veces el problema es que ciertas de estas acciones pues no son las más bonitas, ¿no? Y entonces nuestra respuesta puede no ser la más bonita. Pero lo que es muy importante es entender que todas nuestras respuestas sensibles van a impactar en ellos, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a generar un sano desarrollo emocional en mi hijo a partir de esto que pues fue una embarradita, ¿no? Porque tampoco quiero ahondar tanto en este tema para que no se haga esto tan pesado, pero aquí lo importante es que ustedes comprendan que estos años tan sensibles de sus hijos, todo este periodo desde que nacen, el preescolar, la primaria, son años súper importantes en el desarrollo emocional, ¿no? Y pues hay muchas cosas que ustedes pueden hacer como padres de estos niños para que ellos estén mejor y puedan ser adultos mucho más saludables, mucho más seguros, ¿no? Lo primero que yo les diría es que tenemos que ser conscientes de lo que significa la maternidad y la paternidad para cada uno de ustedes, ¿no? O sea, ¿qué significa para mí ser mamá? ¿Qué significa para mí ser papá? ¿Dónde me estoy poniendo en mi papel como mamá o como papá? Tener clara también nuestra propia historia y los tipos de relaciones que tenemos con nuestros padres, porque al final de cuentas, pues hay cosas que nos influyeron, ¿no? Si estamos hablando de que a nuestros hijos les está influyendo la crianza que les estamos dando, pues evidentemente tenemos que pensar que la crianza que nosotros recibimos tiene un impacto muy importante en el tipo de paternaje o maternaje que estoy haciendo. La presencia física y emocional es importantísima, ¿no? Y a veces pues tenemos un chorro de trabajo y a lo mejor tenemos que estar mucho tiempo fuera y tal, pero si el niño sabe que es importante para nosotros, si le damos esos espacios, si nos acercamos, si mostramos interés por él, la cantidad deja de ser tan importante más que la calidad, ¿no? Reflexionando sobre lo que me genera su conducta y ayudándome a entender cuándo son cosas mías y cuándo no. O sea, si el niño tira un vaso con agua y a mí me genera muchísimo enojo por algo mío, tengo que poder tener la capacidad de entender que eso fue más problema mío que de él, ¿no? Que a lo mejor él es un chiquito de 2, 3 años que trató de agarrar un brazo y se le cayó y mi respuesta tiene que ver más con algo propio que con algo realmente de él, ¿no? Y si yo puedo identificar estas cosas, puedo ser más sensible a mis reacciones, ayudándole a reflexionar sobre sus estados de ánimo y sus conductas. Esto yo creo que es la base más importante de todo esto que estamos hablando. Si yo desde pequeños les enseño a entender qué les gusta, qué no, qué les pasa, qué sienten, cuándo están contentos, cuándo están tristes. Si les ayudo a entenderse, ¿no? Eso a futuro a ellos les va a ayudar y les va a permitir reflexionar sobre ellos mismos, pero también sobre los demás, ¿no? Lo que decíamos, con esa empatía o esa función reflexiva que se le llama, en poder entenderme a mí. Y entonces, si yo sé que no me gusta, por ejemplo, si yo soy un niño al que tengo clarísimo que no me gustan las películas de miedo, bueno, pues entonces no me voy a exponer a ver películas de miedo porque sé que me hacen daño. Si nadie me ha enseñado a entender eso,
pues a lo mejor aunque me sienta fatal, la sigo viendo 30 veces y luego no duermo, ¿no? En la manera en que podamos ayudarlos a regularse, a entenderse, a darles la oportunidad de decir, a ver, ¿qué te gusta? Por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu color favorita? ¿Qué tipo de ropa te gusta? Esas cosas tan simples son importantísimas porque el niño le permite reflexionar y le permite pensarse. Y por supuesto, la aceptación y el amor incondicional. Lo que se, y esto no quiere decir, porque eso luego evidentemente vienen como muchos comentarios de hay que dejar que hagan lo que sea, no, para nada, ¿no? Evidentemente va a haber conductas que se tienen que corregir y cosas que a lo mejor no nos van a gustar a todos alguna vez. Algo pasa, algo nos contestan, algo dicen que no nos cae bien, pero puedo rechazar la conducta, pero a él o a ella nunca, ¿no? Esta certeza de que soy suficientemente querido y que pase lo que pase, mis padres van a estar ahí, es lo que nos hace estar seguros en la vida, ¿no? Que a lo mejor, pues sí, a lo mejor van a haber momentos difíciles y a lo mejor me van a regañar o a lo mejor tendré alguna consecuencia, pero eso no significa que me dejan de querer. Por eso es tan importante poner límites y reglas, ya que esto da una sensación de estructura y seguridad. O sea, no se valen los castigos físicos porque eso lo único que hace es mermar como la sensación de seguridad de los niños, ya que pues la figura que más me debe de cuidar, si me agrede, pues ahí como que se confunden muchísimo. Pero las reglas y los límites que se deben de poner desde chiquitos, que cada familia tendrá los propios y que deben de ser muy claros, lo que hacen es darle como un abrazo de seguridad y protección a sus hijos, como un abrazo amoroso, porque cuando no hay límites, reglas, la ansiedad es tal porque nunca sé con certeza dónde estoy parado, que entonces me desorganizo internamente. Y el cerebro de los niños necesita estructura, necesita seguridad, necesita confianza, ¿no? Evidentemente, desarrollando la parte física, eso es importantísima. ¿Por qué? Porque los niños necesitan movimiento. Hay unos que necesitan más movimiento físico, como correr, subir, deportes, tal. Otros necesitan a lo mejor más movimiento de las manos, a lo mejor o sea, cada niño necesita una parte específica, pero sí es muy importante hablar de que el desarrollo físico pues va de la mano con el desarrollo emocional, cognitivo y social. Por este mismo caso, se debe fomentar la socialización y la independencia, que son parte de lo que nos toca como papás, ayudarlos a que, pues aquí están muy seguros, pero poco a poco esta seguridad les debe de permitir alejarse cada vez más, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto, a lo mejor muy concreto, pero es cuando el niño, cuando ya está aprendiendo a caminar, se aleja unos pasos, voltea a ver a mamá, a papá o a la figura que esté por ahí de seguridad, y si me está viendo, me alejo un poquito más y luego regreso. Y voy y vengo hasta que me siento seguro a lo mejor de irme un poquito más lejos. Esto es un poco lo que nos toca como papás con nuestros hijos, ¿no? Darles esa suficiente seguridad, que sepan que siempre pueden regresar a nosotros, ¿no? Y no quiere decir que regresen a nuestra casa a los 40 años, pero sí que puedan regresar a estar con nosotros, a pedirnos un consejo, a que los acompañemos, a que los ayudemos y luego seguir su vida, ¿no? Porque es parte de lo que nos corresponde como papás. Estar disponible para él o ella. Esto es a veces difícil, ¿no? Porque vivimos en un mundo en donde siempre todos tenemos mucho trabajo y tenemos muchas presiones y a veces parecen que hay prioridades y se nos olvida que el que nuestro hijo sepa que puede llamarnos, sepa que puede decirnos, sepa que puede acercarse en cualquier momento por cualquier cosa que le pase, va a ser algo pues, que lo fortalezca mucho, ¿no? O que lo haga sentir más inseguro. Entonces, estar disponible es, aunque yo llego súper tarde a lo mejor de trabajar y tengo 10 minutitos para platicar con mi hijo, mi hija antes de dormir, pero lo hago de manera de verdad real, profunda, sincera, sin interrupciones,
eso es estar disponible para él, ¿no? Y que a lo mejor a veces me va a decir que no, algo que no me gusta y tendré que darle vueltas y poder entender su punto de vista y a lo mejor poner el mío también sobre la mesa, pero permitirle que me lo exprese, porque esto a la larga, cuando sean adolescentes, cuando sean adultos, pues va a ser un seguro, ¿no? Un seguro para que ellos se sientan con la posibilidad de recurrir a nosotros. La constancia. O sea, yo no puedo ser disponible un día sí y 15 no, ¿no? Todos los días, en justo nivel o en justa manera, tengo que ser constante en la respuesta hacia mis hijos. Fomentar la expresión de sentimientos, lo que les decía, es importantísimo que los niños desde muy pequeñitos aprendan a decir qué sienten, ¿no? Por ejemplo, los típicos berrinches de estos explosivísimos es porque a esa etapa, que es más o menos entre los 2, 3 años, 4, entre los 2, 4 años, el niño todavía no tiene tanta capacidad para expresar lo que está sintiendo, entonces como que se le atoran las emociones y entonces hace un berrinche. Conforme le vayamos enseñando a expresar, a regularse, esto tiene que disminuir. Pero eso se aprende. Si no se les enseña, no se aprende, ¿no? Y entonces encontramos muchísimos adultos que de pronto llegan a consulta, perdón, a consulta, y no tienen idea de qué les pasa. Simplemente traen un malestar emocional enorme, pero no entienden por qué. Y hay que empezar a trabajar desde empezar a jalar hilitos, ¿no? Y ver, pues, qué es cada una de estas cosas que les está sucediendo y que nunca les enseñaron cómo a entender cuando estaban enojados, por ejemplo, que el enojo a veces es un sentimiento muy difícil de aceptar y de manejar, ¿no? Entonces, es importantísimo que desde pequeños ellos aprendan a detectar sus emociones. Y por supuesto, dándome tiempo de conocerlo, porque si yo no conozco a mi hijo, ¿no? Pues entonces pues él tampoco va a ser tan fácil que yo le devuelva cosas o que podamos interactuar, ¿no? Les puedo decir que pasa muchísimo que de pronto a lo mejor llegan familias a consulta en donde les preguntas, bueno, ¿qué color es el favorito de tu hijo? Y no saben. ¿Cuál es la comida favorita de la mamá? No sé. Cosas simples que a lo mejor parecen como muy cotidianas, pues a veces no están, ¿no? Y entonces, pues sí necesito tiempo para no solamente conocer sus gustos y tal, sino para conocerlo a él, para ver qué está pensando, para saber cómo te fue en la escuela, quiénes son tus amiguitos, qué dice la maestra, por qué te gusta tal programa de televisión que a lo mejor no me encanta a mí, pero necesito entender por qué a él sí, ¿no? Y bueno, siendo suficientemente buenos, ¿no? Hay un autor muy famoso que se llama Donald Winnicott, que él decía, él hablaba de la madre suficientemente buena, y es esta parte en donde pues no hay mamá perfecta, no hay nadie, ninguna, jamás, porque somos humanos y siempre va a haber algo que nos falle, y está bien. Nadie espera que sean papás perfectos, o sea, no hay esa posibilidad, ni estamos esperando que se pongan ahí. Y si entendemos que no vamos a ser tan perfectos, a veces se nos quita un poquito el estrés de la crianza. Yo creo que lo más importante es que tengamos en la mente a nuestros hijos. Esto es la capacidad de mentalizar. La mentalización es esa capacidad de que yo puedo pensar en la otra persona. Puedo pensar que esto que está pasando a mi hijo le está impactando de tal manera. O puedo pensar que esto que yo estoy haciendo a él le está impactando de tal manera. O puedo pensar que lo que él, mi hijo, está haciendo, a mí me impacta de diferente manera, ¿no? Y entonces puedo ponerlo en mi mente. Y esto me ayuda a tener como una idea más completa de él y de nuestra relación y de lo que impacta uno en el otro, ¿no? Conocer sus necesidades, sus deseos, sus sentimientos, volvemos al punto, no quiere decir que los vamos a cumplir todos, pero sí podemos tener como mucho más claro quiénes son nuestros hijos a partir de esto, ¿no? De esta manera poder responder de manera sensible, contenedora y reguladora. Esto no significa que siempre se hará lo que él o ella quiera o desee, pero sí poder pues estar como mucho más abiertos a responder de una manera que a lo mejor
a él le va a ser muchísimo mejor, ¿no? Mucho pasa, por ejemplo, en estas etapas escolares, preescolares, en las noches con las pesadillas, ¿no? O que gritan en la noche porque tienen miedo. Y si yo voy y nada más le pongo un grito y le digo que se calle porque no me deja dormir, pues esa no fue una respuesta sensible. A lo mejor estaba yo muy enojada porque estoy muy cansada, porque necesito dormirme, lo que sea, pero no puse atención a lo que me está queriendo decir o a lo que está pasando, porque todas estas situaciones pasan por algo. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Ahora, también hay algo bien importante, porque a mí no me gusta siempre como decir, híjole, pues ya nos equivocamos, ya no hay opción. No, los traumas se generan por repetición. Si un día algo salió mal, se puede reparar. O sea, si ahorita yo les estoy diciendo todo esto y están pensando que, híjole, ayer le grité o ayer pasó esto o el otro, calma. Lo que lo que genera una situación traumática en uno es cuando se repite, se repite, se repite, se repite. Si no hay repetición, si de pronto se nos fue un día porque tuvimos un muy mal día y gritamos y nos pusimos pesados, bueno, eso se puede reparar, ¿no? Se vale disculparse, por ejemplo, cuando se nos va algo y exageramos, por ejemplo, que muy probablemente a todos nos pasa, pues se vale decir, sí, perdón, a lo mejor exageré, no era para tanto, o híjole, entendí mal, te pido una disculpa. Eso se vale, ¿no? Eso lo que hace es que nuestros hijos entiendan que también somos seres humanos y que también podemos, pues, tener emociones, sentimientos y de pronto equivocarnos también, ¿no? Yo a veces les digo a algunas mamás que se ponen muy estresadas porque ahora hay mucha presión por ser buenísima mamá y la crianza perfecta y que todo salga súper bien y que no haya errores. Bueno, eso no se puede todo el tiempo, ¿no? Hay que quitar un poquito del estrés y hay que enseñarles a nuestros hijos que también nosotros podemos no estar tan bien. Si un día llego cansadísimo y mis hijos quieren jugar en ese momento, quieren que los lleve a andar en bici y yo de verdad me siento muy mal, se vale decirles. Se vale decirles, hoy estoy muy cansada, ¿qué te parece si hoy vemos una película y mañana salimos a jugar, ¿no? Todo esto lo que les estoy queriendo transmitir el día de hoy es que en la manera en la que podamos conectar, porque ese es el vínculo, la conexión, en la manera en que podamos conectar más con nuestros hijos, el vínculo se va a fortalecer y su salud mental, su crecimiento emocional va a ser mucho mejor. De hecho, muchas de las patologías que vemos ahora y cada vez más son precisamente por esta desconexión de los vínculos, por estas fallas en las figuras de cuidado, en los apegos, ¿no? Muchísimos de los delincuentes, de las personas que vemos por ahí que de pronto uno no entiende cómo hacen ciertas cosas, tienen fallas profundísimas en estas etapas de la vida, ¿no? Tienen apegos súper inseguros, con desorganizaciones internas terribles, ¿no? Digamos que lo que ustedes hacen al cuidar a sus hijos es una protección para su futuro. Yo lo que también les quiero dejar dicho es que no quiere decir que tenemos que ser perfectos y que si hay algo que no está funcionando bien o que nos suena que no está funcionando bien, podemos pedir ayuda, que a veces puede ser una simple orientación o a veces con alguna situación particular, pues lo que sea necesario, pero pensando que todo lo que se haga en estas etapas del desarrollo de sus hijos va a ser fundamental para su crecimiento personal, ¿no? Y por último, porque quiero darles chance de que platiquemos, porque además como no los veo, es muy raro hablarle a la pantalla sin nadie, ¿no? Entonces, bueno, lo último que quiero decirles es que lo que realmente desean sus hijos es tu mirada, tu tiempo y tu atención. El sentir que es valioso e importante para ti es lo que hará sentirse a él más importante y valioso en el mundo. Eso es realmente lo que deja huella. Y bueno, me gustaría, si se puede verlos y que
platiquemos un ratito. Ahí están. Muchas gracias, Lu. Pues adelante, podemos los que gusten prender su cámara y con toda confianza aprovechar a Lourdes con toda su experiencia, porque bueno, es un gran tema. Yo siempre les he dicho y aprovecho que estás tú para que me digas si es cierto o no, pero que cuando papá y mamá estamos presentes, estamos conectados con nuestros hijos, pues que no se preocupen tanto porque a lo mejor en la vida un mal amigo, una mala amiga, un mal novio, una mala maestra, un vecino, ¿no? Experiencias de gente externa, pues no van a llegar tan profundamente al alma, ¿no? Unas 2, 3 sesiones de terapia. Pero cuando realmente es papá o mamá el que pues hace un comentario hiriente, el que no está presente, pues ahí sí tendremos años y años de terapia. ¿O tú qué opinas? Pues sí, realmente pues las bases son nuestros cuidadores, ¿no? O sea, sí tiene que ver muchísimo y ahí es cuando es la responsabilidad enorme de ser papá y mamá, ¿no? Ahí es cuando de pronto pues puede agobiar un poquito y por eso pues hay que tomarlo con calma, ¿no? Y hay que pensarlo desde muchos lugares para que no nos invada todo esto, pero sí la responsabilidad que tenemos emocionalmente, bueno, y de todos tipos, ¿no? Con nuestros hijos es muy importante, pero sí pensar que lo más importante es nuestra constancia, nuestra presencia, y nuestra presencia, lo que es muy importante es que esa se queda, ¿no? Cuando ya no estemos, porque todos, pues algún día nos vamos a morir, ¿no? Y nuestros hijos se queden, ¿no? La presencia interna, esa es la que les va a permitir seguir adelante. Esa fortaleza, eso que dejamos introyectado, eso que está aquí adentro, eso va a estar aunque no estemos, ¿no? Y eso yo creo que es algo en lo que todos podemos trabajar, pues todos los días, ¿no? En pequeñas cositas, no crean que en el viaje es súper padre o en la vacación, no, el día a día, cómo lo despierto, cómo le ayudo, qué le hago de comer, cuando lo recojo, esas son las cosas que realmente tienen un impacto. Entonces, pero bueno, quiero escucharlos con toda confianza. Si hay alguien que quiere preguntar algo o comentar algo, adelante. Dejo de grabar entonces ahorita